Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después de varios meses en los que persistieron las denuncias de que las cámaras no funcionaban, la presidenta de la República, Xiomara Castro, decidió intervenir el sistema de emergencias 911 y así acabar con la problemática que enfrenta dicha institución y a la vez contribuir al combate contra las maras y las pandillas que mantienen de rodillas a la ciudadanía. De acuerdo a varios sectores, las cámaras de seguridad del 911 permanecen inactivas, lo que ha afectado gravemente a la población debido a que, al no funcionar dichos aparatos, la población no cuenta con este recurso que ofrecía información sobre los hechos violentos o accidentes que ocurren en distintas zonas de las principales ciudades del país. Desde el 911 detallan que a nivel nacional dejaron de funcionar más de 5.000 cámaras de seguridad y que casi el 50% de las mismas estaban instaladas en el Valle de Sula. En ese sentido, diputados consideran que las cámaras del 911 deben ser una prioridad en las políticas de seguridad. Según el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, las cámaras del 911 sirven como medios probatorios para esclarecer durante las audiencias algunos delitos cometidos y es por eso que deben ser habilitadas. Expertos señalan que el 911 es de suma importancia y brinda apoyo a las fuerzas antimaras y pandillas para darle seguimiento a los delitos de extorsión y constatar las denuncias de la ciudadanía, al igual que se esclarecen cómo se dan los accidentes viales y así deducir responsabilidades a los culpables. En ese sentido, varios sectores sugieren que se debe terminar la problemática en el 911, ya que la misma afecta de manera directa a la sociedad, especialmente a las personas que denuncian robos de sus vehículos, y al acudir a esa institución, esta no puede ayudarles, ya que sus cámaras en diversos puntos permanecen desactivadas. Por ello aplauden la decisión de la presidenta Castro, quien en sus redes sociales señaló que firmó el decreto presidencial nombrando a la comisión interventora que pondrá a funcionar en legal y debida forma el servicio 911, iniciando su trabajo el 1 de marzo. El diputado de Libre, Ramón Barrios, asegura que la intervención es un paso más al combate de la criminalidad y la revisión de ese contrato lesivo a los intereses nacionales es una herencia del régimen anterior. Según el presidente del CODE, Hugo Maldonado, considera que se necesita recuperar las cámaras del 911 para que nos ayude como una herramienta de investigación criminal para nuestra Policía Nacional, que sin duda es una herramienta elemental para que muchos delitos no queden en la impunidad, señaló. Buenos días, gracias por estar con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 90.3 en Choluteca. Gracias por estar con nosotros. Vino la presidenta de España y ordenó la intervención del 911. Tuvo que venir ella para intervenir eso porque se habían tardado. He firmado el decreto presidencial nombrando la comisión interventora que pondrá a funcionar en legal y debida forma el servicio de emergencia 911. Inconcebible que no esté funcionando, iniciando su trabajo el 1 de marzo y publicado mañana en el diario oficial La Gaceta, ha dicho la mandataria de los hondureños, Xiomara Castro. Sí, no pueden seguir sin ese 911, que tiene que funcionar de inmediato. Es la acción que ha tomado la presidenta y es lo correcto. Está conmigo aquí el abogado penalista y criminólogo Neri Ordóñez en un momento, el abogado penalista y analista de los temas de seguridad, don Germán Licona, está con nosotros. Bienvenido, abogado Licona. Sí, buenos días. Un placer dirigirme a la teleaudiencia de Canal 11, agradeciendo a Dios por esta mañana hermosa que nos ha dado y pues que sea el Dios de Israel quien cubra nuestros pasos y allane nuestros caminos. Agradecemos también a este canal, ¿verdad? Y esperamos que el pueblo hondureño reciba todo lo que tratemos aquí con esperanza y con receptividad.
El gerente nacional de gestión de riesgos de la Cruz Roja Hondureña, Carlos Colindres, está con nosotros. Don Carlos. Gracias, don Raúl. Muchísimas gracias por el espacio que nos brinda para poder dar a conocer la labor que nosotros desarrollamos como Cruz Roja Hondureña aquí en el Sistema Nacional de Emergencias, en donde desde luego que todos nos hemos visto afectados por la no operatividad del servicio de cámaras de este Sistema Nacional de Emergencias. Sí, todos hemos sido afectados al no tener el 911 funcionando. Voy a repetir, ha trascendido que el Estado podría entablar demandas en contra de la empresa que manejó esto a través de la Procuraduría General de la República. Datos que tengo, dice un informe que hemos obtenido, detalla sustituir de manera inmediata actuales autoridades del 911, van a ser sustituidos. Las nuevas autoridades deben proceder a realizar las acciones siguientes: presentar a través de la Procuraduría General de la República una demanda contra Dynamics por la vía de reconvención ante el Centro de Reconciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio en base a la rescisión del contrato por vicios constitucionales y lesividad por sobrevaloración desmedida del mismo. También ya el abogado y criminólogo don Neri Ordóñez. Buenos días, Neri. Buenos días, licenciado. Buenos días, Juan Carlos, mi colega de muchas batallas, mi compañero abogado también. Un placer, estamos para servirle, señor. Creo que este tema del 911 nos preocupa no solamente a los entes que prácticamente cubren y desarrollan la actividad durante los 365 días del año, las 24 horas, a cualquier minuto y segundo que podría ser utilizado el 911. Creo que es a la nación, y no solamente desde el punto de vista de seguridad, ver un planteamiento para que se puedan activar. Aquí no es que se construya, aquí es que se reactive, que se dé inicio a ese trabajo de vigilancia que se estuvo y se ha estado haciendo durante muchos años para poder mejorar algún tipo de actividad tanto policial como de servicio a la comunidad. Sí, voy a iniciar preguntando a la gente de la Cruz Roja ¿qué tanta falta ha hecho el 911, don Carlos Colindres? Sí, gracias, don Raúl. Primero quisiera enfatizar a la población hondureña que somos la única institución, en este caso sin fines de lucro, privada sin fines de lucro, que está en el Sistema Nacional de Emergencia con una tarea exclusiva, que es brindar atención prehospitalaria a toda la población que nos lo solicite. A partir del 2016 hemos tenido un enlace permanente en el Sistema Nacional de Emergencias y esta es la persona o los entes que se encargan de poder en este momento de desplazar todas las unidades que nos piden para diferentes accidentes automovilísticos. Don Raúl, yo creo que no hay otra forma de decirle a la población que estamos a ciegas como Sistema Nacional de Emergencias. ¿Qué significa? A ciegas, escuchen bien. A ciegas significa que hemos tenido la posibilidad... ¿El Sistema Nacional de Emergencia a ciegas? Sí, correcto. Hemos tenido la posibilidad, a través de las cámaras, de poder determinar en qué momento vamos a movilizar una unidad de emergencia. Podemos determinar en qué momento no es factible o no es necesario movilizar a una unidad de emergencia. En este momento no estamos optimizando los recursos, porque muchas veces, don Raúl, a través del monitoreo de las cámaras podemos ver si la persona está haciendo uso de un vehículo particular para trasladarse, podemos ver si esta persona no amerita que llegue una unidad de emergencia de la Cruz Roja para poder atenderle, o definitivamente si es un accidente en donde tenemos que movilizar diferentes unidades, también lo hacemos. Lo que quiero decir es que a través de las cámaras del 911, nuestro equipo hace un análisis, hace una valoración para poder, en este caso, desplegar unidades de emergencia. No lo estamos haciendo en este momento. En algunos casos ya hemos llegado y la gente se ha ido. En otros casos la persona dice, no, yo llamamos, pero
llamaron, pero yo no necesito traslado, y ahí no estamos optimizando los recursos que tenemos como institución. Entonces, reitero, estamos a ciegas, estamos a la fe de que las personas que llaman al sistema de emergencia y que nos piden a nosotros un apoyo como Cruz Roja, pues se mantengan en el lugar y que nosotros podamos de todas maneras darle ese apoyo. Pero en este momento, don Raúl, reitero, estamos siendo afectados por este tipo de situaciones y esperamos pues que, como usted ha leído y ha dicho la presidenta, se pueda restablecer este sistema en las próximas horas. De las 3.265 cámaras a nivel nacional del 911 y que están inactivas en su mayoría, un total de 1.423 se encuentran distribuidas en San Pedro Sula, la segunda ciudad que le sigue con cámaras a Tegucigalpa. Abogado Licona, ¿qué piensa usted de esta intervención? Sí, bueno, consideramos oportuna la decisión del gobierno, pero consideramos que desde el año pasado, que hablan desde el mes de junio, que se suspendió el servicio de parte del operador integrador, ya que en el comunicado de fecha 1 de septiembre del 2022, ya el 911 establece que hubo una interrupción de su operación debido a una decisión unilateral del integrador al no aceptar una nueva negociación para reducir costos elevados negociados con el anterior gobierno. Cuando hablamos de 1.423 cámaras que están instaladas en el sector de San Pedro Sula, estamos hablando que el 44% de las cámaras está orientado hacia la vigilancia y la protección de los ciudadanos en San Pedro Sula. De estas también el 23%, que equivalen a 249 cámaras, están instaladas en Tegucigalpa, conformando el 67%, y si lo relacionamos con las ciudades más violentas de nuestro país, que son San Pedro Sula y Tegucigalpa, consideramos que este 67% tiene que incrementarse, ya que el otro 33% se distribuye en otras zonas del país, en Occidente, en el Atlántico y aún en la zona sur. Confiamos de que el trabajo que va a hacer esta interventora, ya que la presidenta lo manifestó a través del Twitter, que será publicado el día de hoy en la Gaceta, donde se nombrarán los funcionarios que esperamos que vayan a tomar decisiones y que el periodo sea un periodo corto y no estemos viendo aquellas interventoras que pasan 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y al final el producto es el mismo, solamente llegan a esos cargos aquellos amigos de los funcionarios incrementando los presupuestos, ¿verdad? Y los vuelven onerosos y lo peor es que también no hacen las inversiones necesarias y llenan de burocracia a estas instituciones, lo cual consideramos que también tienen que tomarse esas medidas preventivas a fin de que el resultado sea óptimo. Como bien decía el amigo Carlos Colindres de la Cruz Roja, es importante que se preste atención a todas las instituciones que están involucradas. Son más de 23 instituciones las que sirven y prestan. Hablamos de Cruz Roja, bomberos, ENE, SANAA, juzgados de violencia doméstica, DINAF y un sinnúmero de instituciones que están ahí como veedores y a la vez como operadores para prestar su asistencia en casos de emergencia y no digamos ahorita en estos tiempos de crisis con el verano que incrementan los incendios forestales y tienen que estar las instituciones también previendo todo este tipo de situaciones a fin de darle un servicio a la población, pero un servicio eficiente y eficaz a fin de hacer un uso adecuado de los recursos con que cuentan las instituciones. ¿Es oportuno esa intervención? ¿Por qué se tardarían tanto en tomar esta decisión? Tuvo que venir la presidenta de España, porque no sé quiénes están al frente de 911, pero no son pilas. ¿Cuánto tiempo tiene ya de estar sin cámaras el país? Bueno, según el reporte, a partir del mes de abril del año pasado comenzó a cumplir un año. Sí, casi cumplir un año, ¿no? Sí. El tema de las cámaras.
Un año, inconcebible que eso pase, qué bueno que la presidenta ha tomado esta decisión y van a quitar a los que estaban ahí de intermediarios y que estaban ahí al frente, los van a quitar. Está bueno, porque no hubo acción. Neri, ¿qué piensa? Bueno, Raúl, fíjese que si nosotros tenemos que basarnos a lo que la ley dentro del contexto fue plasmado prácticamente allá por el 2013. La ley del Sistema Nacional de Emergencia fue edificado en el 2015 y habla entre uno de esos articulados, en el artículo 2 precisamente, que se considera una emergencia toda circunstancia que pueda comprometer la vida, la libertad y la integridad física, tanto de sus bienes y de su protección de las personas. Pero el artículo 7 indica y dice: créase la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia, ¿verdad? Dependiente y adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y luego el artículo 8 dice, muy taxativo: la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 9111 deberá ser dirigido por un director nacional, el cual deberá ser nombrado por la presidenta o el presidente de la nación. Creo que aquí, prácticamente, si lo vemos desde el punto de vista legal, es el momento, como usted lo indica, de poner muchas reformas. Tratar de ver con la hegemonía que tiene México, con cantidad de millones de habitantes, podemos ver que quien dirige el 911 en México prácticamente es la policía. En Guatemala quien maneja, o sea, es un consejo igual que acá, un consejo de defensa. Lo mismo lo tiene México, lo mismo tiene Guatemala, lo mismo lo tiene El Salvador, lo mismo lo tiene Honduras. Nicaragua creo que también lo maneja Costa Rica. Y en este punto muy importante, creo que si lo tuviésemos desde esa manera, yo recuerdo el 2015, prácticamente se le había dado la hegemonía, o se le iba a dar la hegemonía, y se lo digo con propiedad, Raúl, porque junto a mi persona y dos oficiales más, fuimos nominados para poder andar observando todos los lugares donde se iban a colocar las cámaras del 911, principalmente aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y es aquí donde empieza a retomarse que quien manejaría el 911 prácticamente sería un oficial con experiencia en telemática, un oficial con experiencia en sistemas, pero prácticamente ¿Con quién andaba usted en eso de ubicación de las cámaras? Fue con la policía. Con la policía se nos nominó a mi persona, al actual subdirector nacional de la Policía Nacional, el general Aguilar, y otro oficial más, compañero. ¿Qué cargo tenía usted en ese momento? Subcomisario, era subcomisario. Y en ese momento se hizo el planteamiento, estuvimos con un grupo de miembros israelitas. ¿Y por qué indicarle esto a la ciudadanía? Si en ese momento se hubiese seguido el planteamiento que se manejaba, tal como lo habían indicado ellos, que la seguridad la vigilancia debería de ser observada por expertos en el caso de la materia, porque en esos momentos se daban bastante los robos, los asaltos, los secuestros, y era importante ubicar dentro de ese contexto a esa cantidad de personas que le pudiesen dar seguimiento a una imagen. Pero luego vino una reforma en el 2015 de que ya no iba a ser prácticamente un director nacional, sino que se nominó a una empresa para que manejara ese proyecto, y ahí fue donde se nombró a un civil para que pudiese dirigir lo que fue el 911. Prácticamente el resto de los entes involucrados, llámese Policía Nacional, llámese Defensa, llámese Cruz Roja, llámese Bomberos, llámese Copeco, fueron adscritos simplemente como veedores y participantes del actuar, pero la dirección total de lo que era el 911, de su vigilancia, de lo que ahí se observaba, prácticamente era manejado por un director nacional y una empresa privada. Para usted, ¿quién debe dirigir el 911? Para mí lo debe dirigir la Policía Nacional.
¿Por qué motivo? Porque se tiene... Le voy a decir algo. Yo le pregunté a alguien ayer, me decía, mira Raúl, es que hay mucha gente que no cree en la policía, que no confía en la policía. Ahí me iba a referir. Sí. Dígame eso. Mire, yo le voy a ser honesto. No es que... Usted fue policía. Sí, señor. Sí. Y con mucho orgullo. Yo soy Claro, y por eso lo recalco, para escuchar la opinión de alguien que sabe, que fue policía, que ejerció y lo hizo bien, y que anduvo en ese proceso de la instalación de las cámaras. Y que también soy miembro de la institución benemérita de Cruz Roja, donde no solamente es de creer que vamos a montar a alguien en una ambulancia y la vamos a ir a dejar a un hospital. No, hay una gran cantidad de hechos. Pero yo quiero decirle, es cierto, no hay credibilidad, hay mucha población a nivel nacional que todavía está pensando en que las viejas prácticas se van a seguir dando. Yo reiterativamente yo le indico, no soy parte de la policía actualmente, soy un civil común y corriente, pero preocupado por ese tipo de acciones. Observo que el mejor autor que debería de tener dentro de esa ley que lo indica prácticamente aquí el artículo 2, lo podemos ver en la ley. El artículo 2 dice que quienes van a integrar esa comisión es, en primer lugar, y es el número 1, Secretaría de Seguridad. Luego dice Secretaría de Defensa. Luego dice Salud. Luego dice el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Luego viene el conglomerado de las entidades, Cruz Roja, Cruz Verde, Bomberos, Policía Nacional, Policía Militar, Copeco, y es aquí donde tiene que entrar esa credibilidad. Creo que la presidenta tiene la potestad de nominar ese director de cualquiera de estas entidades que están acá. ¿Y por qué? Repítame las entidades. Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, que es el Ejército, Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, entra ya en el conglomerado Policía Nacional, Policía Militar, Copeco, Cruz Verde, Bomberos, Cruz Roja, creo que entran, ¿cuál interés? Como tres. Las alcaldías, entran las alcaldías municipales, Conatel. Y Conatel, y el CONADE. ¿Y por qué motivo nosotros lo vemos desde un punto legal y desde el aspecto criminológico? ¿Por qué? Porque es a la sociedad a la que vamos a atender. Entonces aquí no significa que si el 911 tiene un problema económico o un problema de contractual, pues que se resuelva ese problema contractual, pero que no nos dejen un año prácticamente con los ojos cegados para poder apoyar a la ciudadanía. Y es aquí donde la policía lo ha reiterado muchas veces. A la policía se le echa el achaque de que ellos son los que manejan el 911 y no es así. Es uno de los integrantes, como lo es la Cruz Roja, como lo que son bomberos, como lo es Cruz Verde. Ahí en ese lugar se maneja ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que políticamente en el pasado se introdujo lo que fue el 911 prácticamente con unidades de ambulancias para poder apoyar en este sentido a la Cruz Roja. Se introdujo otro tipo de actuares como, por ejemplo, la vigilancia de cámaras por los accidentes de tránsito, y aquí que es donde más apoyo se ha dado. Pero la credibilidad que debe de tenerse es a partir de este momento, ok, un año cerrado, démosle esta responsabilidad, esta hegemonía al ente que decida la presidenta. Aquí está claro el artículo 2, aquí no dice que directamente, pues aquí se lo pueden dar al Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero tiene la competencia. Aquí preguntémonos nosotros eso. Debería de ser la competencia directa a un ente que maneje en los 18 departamentos personal, empecemos por ahí, que maneje la parte de seguridad y que tenga una responsabilidad en la cual pueda actuar de inmediato. Acuérdense que el principal aspecto que estamos llevando en los últimos días es relacionado a la seguridad, y yo creo que es justo y necesario
que se nos habilite el 911 lo más pronto posible. Jugado. Sí, solo quería hacer una incorporación en relación a la parte jurídica que le da esas facultades al 911. Recordemos que quien inició con estas interventoras, que fue evidente, fue el expresidente José Manuel Zelaya, allá por los años de su gobierno, cuando intervino la NE. No obstante, ya en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa se intervinieron 13 instituciones y fue en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández que se intervinieron 17 instituciones del Estado, y ya en lo que va de un año y un mes de la presidenta Xiomara, ya esta sería la cuarta intervención que se estaría generando. Ahora bien, ¿qué sucede allá por el año en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa? Que es a través, se recuerda, Raúl, la diarrea legislativa, allá por el 2013, cuando se implementó la ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios de la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno, se cambiaron o se reformaron algunos artículos de la Ley General de la Administración Pública, particularmente donde se le dan mayores competencias a las personas que puedan integrar estas interventoras. Caso particular, en la ley aparecía derogado el artículo 98, que habla de la intervención, pero fue a través de este decreto 266-2013, publicado en la Gaceta el 23 de enero del año 2014, cuando ya se establece que el Poder Ejecutivo puede intervenir total o parcialmente todos los entes, órganos y entidades de la administración pública. Ya incorporan la figura del órgano, que son los órganos desconcentrados, como son el Instituto de Acceso a la Información Pública, Banadesa, y otras instituciones que tienen su función específica para desarrollar sus actividades. Y también se reforma un artículo importante, que es el artículo 100, donde cambia de una función potestativa que le daba la ley al interventor o interventores y pasa a ser una función facultativa, en la cual no puede entrar en contradicción con el artículo 321 constitucional, ¿verdad?, que todo acto es nulo, ¿verdad?, cuando sus prerrogativas van más allá de lo que la ley le establece. Como bien decía el compañero Nery Ordóñez, se le dio vida a la ley a través, la ley del 911, sí, a través del decreto 58-2015, donde en la mayor parte de sus articulados era el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad quien iba a regir, quien iba a aprobar presupuestos, quien iba a coordinar previo, ¿verdad?, con un funcionario que iba a fungir como director general del 911. Pero ayudó la reforma. Pero la reforma que se dio particularmente el 2 de agosto del 2021, en el decreto 49-2021, ya pasa en su mayoría a ser una función del ministro de la Presidencia. Correcto. Y no del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Preocupación que me da como persona veedora de los procesos y que tratamos de incidir positivamente a través de nuestras opiniones anticorrupción, son las que se relacionan con la administración de los recursos. Vea usted en el último párrafo del artículo 15 del decreto 58-2015, y que no fue reformado por el decreto 49-2021, donde prácticamente se hacen contrataciones directas de bienes y servicios. Entonces, ese es un problema porque de repente, habiendo tantos veedores sociales, habiendo tantas leyes, la existencia de un Tribunal Superior de Cuentas, no es posible que sigamos todavía
y de hecho en los comunicados del 911 establecen que muchos contratos se han dado de forma leonina, por esa forma directa en las cuales fueron entregados. Si bien es cierto, los contratos son obligaciones entre las partes, pero para que se dé lo que la presidenta está tratando de hacer, que es en relación a que se va a llevar a cabo un proceso, ¿verdad?, de jurisdicción conciliatoria, en la cual se va a presentar el Estado a través de la Procuraduría de la República para tratar de conciliar con esta empresa, porque no es posible que cada vez que se hagan contratos favorezcan a los privados y no al Estado de Honduras. Sobre eso que está diciendo, abogado, pone mi última hora y les voy a dar datos de esto. Última hora. Mis informes dicen que va a nombrarse esa comisión interventora con 3 personas, un presidente y 2 más. Estarán por 1 año, que puede ser renovado o no. Van a administrar y el manejo del funcionamiento, repito, por 1 año. Abogados van a contratar una auditoría internacional para determinar el precio justo de Dynamo Corporation, que si esta empresa le dio precios justos al país, para determinar si existe o no una sobrevaloración o sobreprecio del servicio que ha prestado esta empresa por varios años, que se habla de millones de dólares. También tengo informes que se va a proceder de acuerdo a la ley a la clasificación del personal que labora en el 911 y la clasificación de quienes van a poder seguir y quienes no con esta junta interventora. Sobre lo que decía el abogado Licona también, van a contar con una asesoría del Tribunal Superior de Cuentas y en 90 días tendrán que presentarle el primer informe a la presidenta Xiomara Castro, que ha tomado a bien intervenir este 911 para beneficio de todos nosotros. Esa es la parte legal. ¿Qué piensa? Bueno, es correcto. Las decisiones, veo que las oficinas jurídicas de la Secretaría de la Presidencia y del Estado están conectados con todas las acciones que tienen que hacer contundentemente. Más que clasificación del personal, debe haber otra etapa de certificación. Eso. Porque si nosotros, ahí hay buen recurso humano, con experiencia, es digno de valorar, sí, y no podemos de una forma introspectiva separarlos. Recordemos que dentro de las facultades también que da la misma ley de la administración pública, es que en la ley anterior hablaba que era potestad suspender y renovar los contratos y acuerdos. Ahora bien, en la reforma ya habla de la suspensión temporal de personal, sí, la terminación de los contratos de trabajo o renovación de acuerdos del personal que se consideren innecesarios. Esa evaluación la tendrá que hacer de repente con acompañamiento de las universidades o la Policía Nacional, que conoce todo el quehacer de seguridad, a fin de que quede ese recurso humano capacitado disponible para echar a andar este proceso. No podemos desconocer que después de casi 1 año de estar inactivas las cámaras, algunas han entrado en deterioro, máxime cuando he escuchado de algunos funcionarios de la policía que cuando se hizo la adquisición de más de 100 millones de dólares para ese equipo, muchas cámaras venían solo el cascarón. Sí. Óigame, Tribunal Superior de Cuentas, Auditoría de la Secretaría de Seguridad. O sea, ¿dónde están esos informes? Porque el pueblo está ávido de conocer cómo se dieron esos contratos que supuestamente son leoninos, porque como bien lo decíamos, todos los contratos que firma el Estado favorecen a los privados y las instituciones del Estado son las que menos se ven favorecidas al momento de adquirir bienes y servicios. Creo que en la actualidad el Estado de Honduras ha ido obteniendo muchas responsabilidades en sus entidades, principalmente
llámese Policía Nacional o llámese Ejército, pero que la función primordial de cada una de esas entidades ya prácticamente la ley las indica. Tú fuiste militar, ¿verdad? Yo fui policía, y nosotros sabemos que ese tipo de trabajo, que ese tipo de implementos para poder resguardar a la ciudadanía, se necesita tener una certificación, se necesita tener personal que no pueda ser infiltrado por estructuras criminales. Correcto. O sea, a esta altura yo le podría indicar que cualquier persona, miembro de una estructura, se pudo haber involucrado ahí en el 911. Y no estoy aseverándolo diciendo que sí hubo. Es que ese es el punto. Hay mucha gente que tiene temor a eso, que estén infiltrados, miembros del crimen organizado en esos... En ese tipo de elementos que son esenciales para poder combatir la criminalidad. Entonces, ¿qué significa? Significa que si el 911 tiene personas en este momento que han estado trabajando, imaginemos, desde el 2015 a la fecha, 7, 8 años, póngale. Entonces, que se haga una auditoría laboral, ¿verdad? Una evaluación, que se le pongan ahí todos los juguetes que le ponen para poderle medir esa credibilidad que debe tener la persona en base a ese tipo de actividad que está trabajando. ¿Por qué? Porque yo puedo observar, nosotros hemos ido al 911 y hemos observado que hay sistemas de vigilancia en muchos lugares. Lugares que no se pueden dar a conocer por estrategia, correcto, lugares que no se pueden dar a conocer por la situación de movilidad de miembros de estructuras, de actos y hechos de robos. Por ejemplo, se determina un lugar donde alguien cree que hay una cámara, pero que puedo cometer un delito, entonces no lo hago en ese lugar. Entonces busco los lugares donde no hay cámaras, y es así como se comete. Entonces puede existir alguien ahí sentado, estar vigilando, estar observando, porque ese es el trabajo. El grupo que está ahí es un trabajo ocular, estar analizando la mente de esa persona, debe de compenetrarse prácticamente en observar los tipos de delitos, pero si está chateando. Claro, está bien que está chateando. ¿Cuánto debe ganar una persona que trabaje ahí? Para que no se vaya a prestar a querer favorecer al crimen organizado. Bueno, los salarios, creo que de esa fecha, el 2015, aquí creo que están entre 13 y 18. Creo que ahí están. Entonces, creo que deberían ser mejor pagados. Es correcto, deberían de ser más altos. Porque de esa manera la gente tiene un compromiso moral y con la patria para hacer bien su trabajo y no prestarse a cosas raras. Para que vayamos avanzando, dígame cosas que recuerde usted, ¿en qué le sirvió el 911 en todo el tiempo que operó? Recuérdeme cosas puntuales que usted recuerde. Muy importante, Raúl. Una de las cosas que estamos verificando nosotros con la parte de disuasión que decía el abogado Neri Ordóñez, es que fíjese que la cantidad de accidentes se ha incrementado. Y se ha incrementado porque justamente también el sistema de cámaras, una de las acciones que desarrolla es la disuasión, lo que explicaba usted. Estamos teniendo mayor cantidad de accidentes en este momento. Estamos llegando quizá no de manera oportuna, ¿sí? Que antes nos permitía eso, Raúl. Nos permitía que si era en la pulpería de la 3 de Mayo, cerca del hotelito San Juan, acercábamos la cámara y teníamos la situación del incidente o del accidente que estaba pasando. En este momento no lo estamos haciendo. Por lo tanto, la población está también teniendo una afectación directa a esto, porque antes nuestro sistema de respuesta ha estado probado y comprobado que tenemos la posibilidad de responder en cualquiera de las periferias de Tegucigalpa de 10 a 12 minutos. Ahora estamos llegando más tarde y estamos llegando quizá no con las unidades que merecemos, no con las unidades que necesitamos. A veces, como reitero, es más de lo que el accidente amerita, y otras veces es menos. Es justamente por eso, porque no existe ese análisis de nuestro equipo en el Sistema Nacional de Emergencias que antes le permitía el sistema de cámaras. Pero también, Raúl, me quería referir
algo muy importante del que usted dio de última hora, en donde yo creo que si hay reformas, como lo ha estado conversando aquí mis dos panelistas también, es importante ver también cómo podemos mejorar el sistema de cámaras. En otros países ya existe el reconocimiento facial, por ejemplo, que eso es muy importante. Fíjense que me recordó, Sí. Eddie, tal vez la conseguís ahí, una serie que pasó a Canal 11 y que ahora la pasamos en DTV. Eso que dice usted, del reconocimiento facial, es una serie de un muchacho de anteojos, no recuerdo el nombre, Sí. que con eso ubican a todos los delincuentes. Exacto, y yo pienso en ese espíritu de la mejora continua, en esa situación de poder hacer esas reformas, que algunas podrían ser jurídicas, como lo han estado diciendo los abogados, pero que yo considero también que en este momento tenemos la posibilidad de decir en qué tenemos que mejorar. No sé si tendríamos que pensar como en un país desarrollado, en donde ya vamos a poner un sticker a los vehículos y que podamos de alguna forma también hacer llegar la multa. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que no únicamente se tiene que centrar en lo jurídico, sino también en aquellos aspectos que el Sistema Nacional de Emergencias hay que reconocer que a partir del 2016 en su instalación ha venido a coordinar muchas de las diferentes operaciones en materia de atención prehospitalaria que en el país se han tenido, aquellos grandes accidentes que se han podido también, que se ha podido responder de una mejor manera. Entonces yo creo que también es importante valorar qué otros elementos, aparte de lo jurídico, deberíamos de considerar para estas nuevas reformas. Don Richard Pineda del Progreso, antes de don Richard, un minuto. Buen día, saludos a tus invitados y con tanta evidencia de irregularidades, ¿por qué se demoró la intervención o reformas a la ley y eso llevó a suspender operaciones con efectos preocupantes? Esperemos que sea ágil y no se politice el recurso humano, dice el licenciado José Luis Moncada. También aquí está don Carlos Chactur. Buenos días, Raúl. Creo que fui el primero que anunció esta situación de las cámaras del 911. En su momento nadie me hizo caso. Este es un tema muy delicado donde debe implementarse una serie de mecanismos de control, desde la contratación de personal hasta su operación. Conocí el sistema por dentro y existen deficiencias hasta en la calidad y tecnología de las cámaras que operan y cuestan una millonada. Ojalá que quien se nombre en la comisión sea persona con conocimiento, experiencia y criterio. Saludos al amigo Neri y demás panelistas. Voy entonces con don Richard Pineda hasta el Progreso y Oro. Don Richard, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl, y un saludo a todos los panelistas ahí. Solo quiero aportar algo en eso que qué tiempo lo tengo en mi mente. Para poder saber quiénes manejan las cámaras del 911, solo hay que leer el libro La historia del narco en Honduras, que lo escribió un periodista hondureño. Lean ese libro, La historia del narco en Honduras, y van a ver quiénes manejan las cámaras del 911. Por favor, un expresidente le ofreció a unos personajes manejar las cámaras del 911. Eso es todo. Muchas gracias, señores. Gracias. ¿Neri? Mire, yo creo que es ahí donde inicia esa desconfianza hacia el ente Hacia el sistema. Hacia el sistema que vigila los pasos de la delincuencia, ¿va? Es que así es. Mire, como criminólogo y como abogado y como ex miembro de la policía de investigación, yo le podría decir que la resolución de casos a nivel mundial está entre un 30 y un 35%. Aquí puede venir Scotland Yard a querer resolver un problema y se va a dar cuenta con la idiosincrasia que no tiene elementos circunstanciales para seguir la continuidad del caso por algún elemento piloso o alguna evidencia que según ellos creen que la tenemos, porque no tenemos la principal forma troncal que hay, que es un video, que es una cámara. Hoy en la actualidad se ha venido a retomar lo que Carlos Colindres indicaba. Miren, el reconocimiento facial prácticamente ya es parte del sistema. Los estadios, todos los estadios, el de Costa Rica, lo maneja el que se está construyendo en El Salvador. El que se está construyendo en El Salvador, Raúl, yo se lo digo, mire, van a ver no sé cuántas cámaras. He escuchado yo que se van a implementar una gran cantidad de cámaras y en esa se va a poder observar en base a la conectividad que se va a tener
hacia el Registro Nacional de las Personas, mi reconocimiento facial y poder determinar si esa persona que está haciendo relajo ahí es Nery Ordóñez y que tengo la dirección tal, que ando el vehículo tal, y entonces la policía actúa. ¿Por qué? Porque ya hay una forma preventiva. Si yo cometí un delito, lo más pronto que tengo que llegar es acercarme al vehículo, buscar la placa. Y no solamente eso, el 911 actual tiene virtudes. Aquí no podemos, desde un punto de vista de porque dejó de funcionar un año y que ahora venimos a hacer una intervención como Estado, son situaciones que solo la cuchara sabe el mal de la olla. Aquí no podemos venirnos a inventar de que tenía que solucionarse rápido eso. Miren, el 911 tiene cámaras, si ustedes las han visto, que bajan por medio de un tubo a una altura más baja que las normales que se tienen arriba. Ese tipo de cámaras trabajan a una velocidad para poder captar la imagen de la persona, captar biométricamente su imagen de la cara y al mismo tiempo captar en velocidad la placa del vehículo. Claro es un programa, se tiene la cámara, pero el operador o suboperador que se tiene prácticamente prescindió del recurso porque no se le pagaba o porque se le dijo de que no iba a poder seguir funcionando porque tenía que bajar los costos y ellos prácticamente se le están pagando 1.8 millones de dólares al mes. O sea, estamos hablando de cantidades desorbitantes de dinero que prácticamente si estamos pobres nos van a terminar de dejar más pobres. Yo creo que aquí en la actualidad el ir observando lo que el 911 tiene es como aquello, recuerda cuando la matrícula de las pistolas, de las armas, que se contrató una empresa, agarró todo lo que era el sistema de balística, se fue y adiós. La policía quedó desprotegida. La policía no tenía nada. ¿Por qué? Porque tenía un contrato el cual le permitía esa parte contractual no entregar lo que él tenía. Y ellos dijeron, bueno, denos tanto y lo entregamos. Nunca se pudo, no se pudo hacer ese tipo de acciones. Y creo que esto es lo que se avisora con el 911. Tengo una llamada. Adelante, por favor, lo escuchamos. Hola, buenos días. Adelante. Caballero, solo referente al tema. Estoy escuchando que dicen las personas que tienen en el panel que lo más conveniente sería entregar este proyecto a un ente capacitado. Soy empleada del 911, tengo 7 años de laborar ahí, no soy policía, pero le puedo decir que le reconozco un vehículo, que le manejo perfectamente lo que es la movilización de cámaras. No soy miembro de ninguna pandilla, soy un civil como ustedes y como los demás que existimos en este país. No pueden por una persona acusar a los demás. Creo que si fuéramos pandilleros o fuéramos personas infiltradas, los miembros que colocaron en el Sistema Nacional de Emergencia como directores ya hubieran evaluado y ya tuvieran en la mira y ya hubieran despedido personal con pruebas. Pero vengo escuchando acusaciones desde hace mucho tiempo y como les digo, soy un civil, soy madre de familia, me cuesta mi dinero porque voy a trabajar. Cuando suceden casos que son bastante delicados, porque son bastante delicados, uno se involucra y créanlo o no, uno disfruta el poder darle resolución a un caso. Ahora, les pregunto yo, tenemos 2 meses de estar sin pago. ¿Por qué están tocando tantos puntos y no se están preocupando por el personal? Tenemos 2 meses sin pago.
como les digo, soy madre de familia. Pero quiero decirle algo, escúcheme algo. Nosotros aquí dijimos más bien que les deberían de pagar bien. No, creo que no escuchó bien. No, permítame. Nosotros aquí dijimos que la gente que trabaja ahí debe ganar bien para evitar que alguien quiera infiltrar algo del crimen organizado. Y creo que las personas que trabajan ahí, después de que se les hace un reconocimiento de cómo es su vida, cómo ha sido, tienen que trabajar. Pues usted que está hablando y es una persona de bien, que bueno, eso es lo que queremos todos. De hecho, aquí lo que dijimos que los que trabajan ahí deben ganar bien para no recibir tentaciones de parte de grupos antisociales o del crimen organizado. A eso nos referimos. Y qué bueno, dicen que, vaya, ya apareció el director del 911 que quiere hablar, dicen, que se den cuenta. ¿Hace cuánto no les pagan, dice? 2 meses. 2 meses, caballero. La continuamos escuchando. No, pues como le digo, eso era más que todo mi molestia, pues porque, como le digo, siento que están dando acusaciones y como le digo, o sea, en su mayoría, no le voy a decir que todos somos santos, ¿verdad? Porque no lo es, pero en mi caso, puedo decirle de mi caso, soy una mujer de bien, correcta, y creo que por más que me ofrecieran, creo que no participaría en un acto como tal. Una, porque tengo un hijo que cuidar, tengo que pensar en él primero antes de involucrarme en un tipo de cosas así. Entonces esa más que todo era mi participación. Ya voy a lo que... Bien, Edith, te voy a mandar un número para que llames ahí al director, a Celio Fernando, al licenciado, sobre el director del 911. Voy a leer esto antes de la pausa. Este proyecto lo tuvo la policía como ciudades inteligentes, acuérdense de eso. Correcto. Y no funcionaban las cámaras, misteriosamente se apagaban en las zonas que se cometían delitos. Las cámaras estaban enfocadas a techos y sombrías. Los videos de masacres terminaban en algunos canales. Las cámaras han captado delitos cometidos por policías y no pasó nada. Una pausa, al volver, el director del 911 participa. No nos hemos referido. Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El debate generado en México por la reforma electoral escaló ante las duras críticas que hizo el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, contra los promotores de la multitudinaria protesta convocada contra un paquete de leyes que ha avivado los temores de que el árbitro electoral mexicano pueda perder la independencia que ha sido clave para poner fin al unipartidismo. No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, un gobierno de los ricos. Así lo afirmó López Obrador al cuestionar a los convocantes y dirigentes opositores que asistieron a la movilización del fin de semana, a los que llamó conservadores, antidemocráticos y delincuentes de cabello blanco. Durante su conferencia matutina, el gobernante dedicó más de media hora de su espacio para mostrar fotografías de algunos de los opositores y exfuncionarios que participaron en la concentración que se realizó en la víspera en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal de la capital frente al Palacio de Gobierno y la Suprema Corte de Justicia. Este ha sido un informe para la entrevista. Bien. El licenciado Celio Fernando es el subdirector del 911. Licenciado, ¿cuál es la situación? Ya hemos leído aquí lo que se va a hacer. ¿Cuál es la situación actual del 911? Una muchacha hace poco dije que tiene 2 meses de que no se les paga. ¿Hace cuánto no funcionan las cámaras? Y aquí mis panelistas también tienen algunas interrogantes. Lo escuchamos, adelante. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días a todos los panelistas en esta mañana.
Quisiera referirme a la problemática, ¿verdad? Y hacer énfasis un poco en el origen del problema, de un contrato que tiene también su asidero legal en un decreto legislativo, el 73-2021, donde el Congreso pues aprobó este tipo de contratos de forma directa, relevándolo de disposiciones constitucionales, lo que hoy nos tiene esta problemática, ¿verdad? Desde el 31 de agosto del 2022 fueron interrumpidos los servicios. A la fecha tenemos unos 6 meses sin estar con el servicio de cámaras. Sin embargo, la línea de atención de emergencias ha continuado con normalidad desde la fecha, y con equipos técnicos y todo logramos levantar las plataformas y poner a operar todo lo que es la línea del 911. Todos los problemas que ahorita pasa la institución son problemas que tienen su origen en el 2021, ¿verdad? Con una desacertada reforma a la ley también, el 911 durante los 7 años que tiene de creación ha pertenecido a 4 entes diferentes, ¿verdad? Todo eso ha generado una dificultad para que la institución pueda caminar, ¿verdad? En cuanto al tema de personal, también tenemos un problema con el personal que no les ha podido hacer efectivo su pago. Tenemos un presupuesto bastante corto. Se encontró una institución que, a pesar de su prematura creación, de su reciente creación, se encontró con más de 150 millones de lempiras en deudas, en servicios y proveedores, y sin obviar el tema del contrato, ¿verdad? En 2021, la administración anterior, el director anterior, emitió un reglamento interno de trabajo basado en el Código del Trabajo, a sabiendas de que la institución ya era una institución que pertenecía a un órgano central como ser la Secretaría de la Presidencia. Sin embargo, hay una dualidad de regímenes laborales en este momento, ¿verdad? Y eso es lo que se está discerniendo en este momento, cuál es el que va a quedar aplicable a los compañeros que trabajan en el 911. También es importante decir, en el 911 hay personal muy capacitado, personal muy bueno, pero desde luego sí necesitamos hacer una revisión de todo este personal. Durante este tiempo que hemos estado al frente de la institución se ha comenzado con esos procesos, se han sometido a algunos procesos de evaluación para ir descartando, ¿verdad?, todo aquel colaborador que no esté apto para laborar en el 911 por el tipo de institución, al ser un servicio de seguridad nacional, ¿verdad? Sin embargo, se está trabajando en ese sentido. Y pues el origen de la interrupción de los servicios de las cámaras de 911 se debe a un contrato bastante oneroso, plagado de vicios, de nulidades en cuanto a su proceso, ¿verdad?, que se han seguido los procesos jurídicos correspondientes, y que eso derivó en una interrupción del servicio, contrato que se suscribió en la administración anterior. Sí. ¿Preguntas, Neri? Yo. Sí, abogado. Sí, licenciado, buen día. Celio Fernando Ferrera. Hace unos días escuchamos a la viceministra de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, manifestando que el 911 no le proporcionaba la información de los videos, de las cámaras, y ya que recordemos que la DPI, igual a la ATIC, constitucionalmente y aún el Código Procesal Penal, para hacer sus diligencias ellos requieren de información, y aún en los decretos 58-2015 y 49-2021 se establece que a efecto de tener disponible todo este equipo, videos, por requerimiento de los cuerpos de investigación o por orden del juez competente, quienes pueden solicitarla al sistema integrado. ¿Qué hay de cierto que ustedes le están negando esa información a los entes de investigación para continuar con todas las pericias y concluir algunas investigaciones? Estimado, no hay razón de por qué negarlo. A partir del 31 de agosto, pues no podemos proporcionar videos de cámara porque sabemos la interrupción del servicio. Sin embargo, los requerimientos llegan, se atienden, hay requerimientos de emergencia que se atienden. Muchas veces personal del Ministerio Público ha accedido a las plataformas para poder visualizar en casos de urgencia los videos que necesitan para cualquier acto investigativo.
han habido casos de impacto en el país donde las cámaras han colaborado para la captura de delincuencia que ha operado y ha sido detectada a través de los dispositivos. Nosotros desde que llegamos, empezamos a revisar todo. Encontramos un sistema de rastreo de placas con 850 vehículos ingresados, donde solo 300 tenían soporte legal para estar ahí. Desconocemos las causas por qué los otros 500 vehículos estaban cargados a este sistema sin ningún respaldo legal al mismo. Todo lo que es un requerimiento se ha estado entregando. Más bien nosotros como autoridades hemos estado llamando a algunos entes investigativos para que pidan sus expedientes, porque mandan la solicitud y a veces muchos de ellos no los recogen. Teníamos alrededor de 800 respuestas a expedientes y sin embargo desconozco en este momento cuál era el órgano investigativo, pero sin reclamar. Más de 800 expedientes que los cuerpos de investigación hacen requerimientos al sistema y luego no van por ellos, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones se dan. Nosotros como institución nuestro deber es contestar los requerimientos, ya sea de forma positiva o negativa, si existe o no existe evidencia alguna sobre el caso solicitado, ¿verdad? Y entregarlos en tiempo y forma. Sin embargo, a veces los entes de investigación no lo hacen. Hay muchas opiniones vertidas en cuanto a que el Sistema Nacional de Emergencias debería pertenecer a lo que es la Policía Nacional. Conocemos de la formación y el profesionalismo con que se desempeña la policía, pero sin embargo, nosotros ejercemos un punto medio, ya que el Sistema Nacional de Emergencias también recepciona alrededor de 800 denuncias mensuales por abuso de autoridad o por situaciones en las que se ven involucrados la Policía Nacional y que son trasladados estos informes mensualmente a Vidapol, ¿verdad?, para su investigación. Entonces consideramos de que en este momento creo que lo que se tiene que hacer con esta acertada intervención de la presidenta para rescatar una institución víctima de la corrupción y víctima del flagelo de la delincuencia durante los últimos años, para llevarla a la luz, ¿verdad?, transparentarla, revisar su personal, revisar cada uno de los aspectos técnicos con que funcionan estas plataformas. Como le reitero, en el 911 hay mucho personal muy capacitado, muy bueno, que tiene experiencia ya en su labor y que hay que valorar en ese sentido también y no politizarlo, que es lo que nosotros hemos hecho. No hemos politizado la institución, sino que hemos trabajado efectivamente porque se trata de seguridad pública. Sí, abogado Neri. Bueno, Fernando, yo creo que aquí el punto toral por el cual también se nos ha llamado a participar en este foro es a raíz de la intervención que hará o que ya está prácticamente en espera de que salga en la Gaceta para que dé inicio. O sea, la pregunta toral, ¿están funcionando las cámaras a nivel nacional o no? O si existe algún porcentaje para que usted nos los aclare, en primer lugar. En segundo lugar, creo que aquí es donde empieza ya a tener lo que un ciudadano desde Progreso dijo, bueno, y si le van a dar a la policía este punto, o sea, la credibilidad. Yo creo que a esta altura debemos ya de confiar en que si un policía cometió un acto ilícito, inmediatamente mandarlo y enviar ese informe a la fiscalía. Pero si hay policías que cometen y que ustedes mandan los informes, es aquí donde no podemos decidir si va a ser la policía o va a seguir siendo un ente civil el que va a manejar esto. O sea, no estoy diciendo yo con esto de que debe de hacer un hecho plasmable en que debe de ir ese informe hacia un lugar. Debe de tener credibilidad, debe de tener la celeridad y debe de ir muy bien argumentado. Por favor, si nos da respuesta. Así es. A partir del 31 de agosto se interrumpió el servicio de cámaras, tanto de cámaras como de la plataforma de recepción de llamadas. Sin embargo, nosotros con equipos técnicos logramos levantar temporalmente la plataforma de recepción de llamadas que opera en la actualidad. La plataforma de videoprotección la logramos levantar por unos días. Sin embargo, recibimos, y lo tenemos documentado, más de 150,000 intentos de hacker a nuestros servidores,
lograron ingresar en una de las ocasiones y botar pues nuestra plataforma de cámaras nuevamente, situación que hoy nos tiene sin los dispositivos, ¿verdad? A partir del 31 de agosto, es importante recalcar que fue en agosto la interrupción. Como le digo, la credibilidad del sistema durante los últimos años creo que se ha visto un poco afectada. Sin embargo, creemos nosotros que es importante que el sistema se siga manejando por civiles, ¿verdad? Creo que hay más confianza en la población, hay una serie de procesos establecidos internos donde se le da trámite a la denuncia del ciudadano con toda la confidencialidad del caso. Brindamos respuesta únicamente cuando los entes de investigación o juzgados o ministerios públicos lo requieran de una manera formal. Se responden este tipo de requerimientos. Creo que, refiriéndonos, como dice usted, al tema de la intervención, creo que es oportuna la intervención de la Presidenta de la República para poder sanear esta institución que durante los últimos años se ha visto afectada por una serie de problemas. La abogada Bella hace una pregunta interesante. Buen día. Señor director, cuando he llamado al 911 desde Tegucigalpa, me preguntan de qué ciudad está llamando. ¿Alguno de sus invitados puede explicar al respecto? No hay identificador, señor director, subdirector. Analizado con 5 centros de operaciones a nivel nacional. Cada uno tiene una parte geográfica del territorio que atiende. Por ejemplo, tenemos 911 Tegucigalpa, actualmente está atendiendo 8 departamentos del país. Por eso consideramos nosotros oportuno también la expansión del sistema. Creo que tenemos que llevarlo a ciudades donde tenemos más altos índices de inseguridad, ¿verdad? Sin embargo, se hacen este tipo de consultas porque, por ejemplo, el Centro de Operaciones de Tegucigalpa a veces recepciona llamadas de Danlí, del departamento de Olancho, del departamento de Francisco Morazán. Entonces, tenemos un protocolo corto que el operador tiene que seguir para poder atender la emergencia en el menor tiempo posible. Es importante también recalcar, estimados, que si queremos potenciar el 911, también tenemos que potenciar las instituciones que lo integran, porque a veces el recurso que nosotros tenemos en campo, que tienen las instituciones integrantes en campo, es bastante limitado para atender el volumen de emergencias que se suscitan a diario, ¿verdad? A veces tenemos varias emergencias médicas y solo contamos con 4 ambulancias a nivel de Tegucigalpa activas. Entonces creo que también se debe de pensar en las instituciones que lo integran, tanto el 911 como una plataforma de coordinación y las instituciones cada cual en su ramo en la atención de las emergencias que se van dando. Sí, otra cosa aquí dice: el componente de seguridad es uno de los que maneja el 911. También se atiende emergencias de seguridad, accidentes, incendios y más. Son 23 instituciones integradas y no van a permitir que los mande un policía. ¿Qué piensa de eso? Como le digo, mire, considero de que hasta la fecha, estimado, son rumores los que se han dado referente de que el 911 pasara o no pasara a la Secretaría de Seguridad. Es una decisión que le corresponde a la Presidencia de la República. Creo que en su momento la Presidenta tomará una decisión, creo que posterior a la evaluación y de esta Junta Interventora que va a comenzar sus funciones el día de mañana. Sí, ¿su situación cuál es? ¿Qué ha platicado con la Presidenta o con el Ministro de la Presidencia? Se está nombrando una comisión interventora de 3 personas. ¿Cuál es la situación suya, licenciado? Estimado, se ha abordado la problemática del sistema, se han remitido los informes y los dictámenes legales referente al tema, se ha brindado la información de cómo se encontró la institución. Como le digo, se encontró en una precariedad. Es un caso como parecido al de Ovavi, ¿verdad? Que los problemas que se han encontrado en este tipo de instituciones son bastante grandes, ¿verdad? Todo implica recursos económicos. Entonces creo que es oportuno que el gobierno pues ponga su mano en estas instituciones y comencemos a sanearlas y a transparentarlas. Gracias. Celio Fernando Ferrera, subdirector del 911. Me dice otra televidente: las cámaras son fijas y los drones deben aplicarse en zonas conflictivas y en campos donde llevan personas a dejarlos sin vida. Los alcaldes deben suministrar motocicletas a policías para atender zona rural
Imagínense que un grupo organizado delictivo tenía cámaras activas para alertarse de policías. Es extremo esto. En El Salvador, el 911 tiene unidades móviles. En El Salvador hay vehículos, qué sé yo, camuflajeados o como lo podamos decir, donde prácticamente llegan a un barrio, levantan 2, 3 drones y empiezan a ver la movilidad, ven transporte, ven incidencias delictivas y ven accidentes. Entonces yo pienso que no nos podemos quedar aquí solamente a que la Junta Interventora llegue una vez de 90 días o del año que indique la presidenta. Entonces se retome quién lo va a manejar. Creo que es muy importante lo que decía Celio, ver el punto de vista laboral. Creo que entendemos muy bien, y vuelvo y repito, estamos de acuerdo con el trabajo que se ha estado haciendo porque conocemos lo que ahí ha estado sucediendo. Hemos estado dentro de ese sistema y sabemos cuáles son sus debilidades y también sabemos sus fortalezas. Y la fortaleza más principal que tiene es el recurso humano que se maneja internamente. Sí. No, gracias Raúl. También queríamos decir y enfatizar que las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias también han servido para proteger a nuestro equipo, para proteger a nuestra gente. Existen muchas situaciones en donde nosotros vamos, asistimos y a través de la vigilancia que tenemos en el sistema podemos verificar cuando una persona está queriendo agredir a nuestro personal o queriendo hacer uso o indebido de nuestros bienes que están justamente en esa zona del accidente. Entonces, también es muy importante resaltar que este sistema de cámaras también sirve para que nosotros podamos hacer una labor importante de poder cuidar a nuestro personal, la integridad física de nuestro personal y también de nuestros bienes, don Raúl. Dicen, hay nepotismo en el 911, están los primos, negligencia sin compañías de limpieza, hay riesgo de una epidemia, no hay baños, no hay agua, no hay combustible para el transporte de los empleados, llevan 2 meses sin pagarle a los empleados. Deben ponerle atención al 911. Sí. Y bueno, luego de que la presidenta Xiomara ha tomado la decisión de colocar una junta interventora, creo que eso debe hacerse a la brevedad posible. Sí. ¿Qué deficiencia presenta el 911 y cómo robustecer esta institución? Según expertos, entonces, ¿debe ir un policía o un civil? Yo sigo manteniendo mi tesis para que la policía retome ese tipo de actuares. O sea, no lo estoy diciendo porque aquí, según la ley, se le podría dar al Seguro Social que sea el que maneje el 911. Pero estamos hablando de competitividad y de presencia en los 18 departamentos. Repita, según la ley. Según la ley, ahí en la reforma que tiene en el 2021, es, el artículo 5. En el artículo 5 es a la presidencia, ellos son los que lo manejan. Las instituciones que lo integran. Y las instituciones que lo integran. Y en primer lugar, según la ley, dice Secretaría de Seguridad. En segundo lugar dice Ministerio de Defensa. En tercer lugar dice Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y en tercero, Salud. Entonces, ¿cuál de esos 4 será los que se van a nominar? ¿Verdad? Ahí es donde tendríamos que ver aspectos políticos que vengan a mejorar y que no suceda como en el pasado. Tal como lo ha explicado una televidente que le escribió a usted ahí. O sea, no es el hecho de que se ponga un político en un puesto que se tenga una envergadura de esta situación, sino que es la experiencia. Aquí queremos saber que si hay empleados que tienen mucha experiencia en manejar expedientes, que se quede. Dice un conocedor aquí, escribe, el 911 no manda, solo coordina la respuesta. Sí, pero el sistema de manejo de vigilancia que las otras y actuares, que son 23 son autónomas. Es correcto, sí, es correcto, son independientes. Solo están integradas. Solo están integradas, pero ahí en el integramiento que hay, prácticamente están los empleados del 911 recibiendo las llamadas y otro grupo observando las cámaras. Pero también Cruz Roja mantiene permanente 24 horas una persona monitoreando el sistema de ambulancias. La gente, los televidentes, amigos, están enviando videos. Mira a un amigo
le chocaron el carro, ponelo Nelson, mira Raúl, un amigo le chocaron mira, un amigo le chocaron el carro en la colonia Alameda, frente al restaurante El Torito. Buena la carne del Torito. Se le quiso dar seguimiento y niegan cámara del 9. Tal vez Jesús hoy compra el Torito, que va a venir César, gran duro. Mira, un amigo le chocaron el carro en la colonia Alameda frente al restaurante El Torito. Se le quiso dar seguimiento y ninguna cámara del 911 estaba activada. El de la camioneta ya se dio a la fuga, dice. Sí. Bueno, pero ahí creo que el de la camioneta no tiene la culpa. O sí. ¿Quién va en contravía? ¿Regresarlo? Vamos a ver. No, el taxi ahí creo que lleva la preferencia. No. Espérate, no son taxis, son particulares. Ah, ¿no? Sí, ahí es alto. Ahí es alto, sí. Ahí es alto. O sea que la calle... Sí. O sea, el de la camioneta, él tiene que hacer alto, el de la camioneta, el rojo lleva la vía. El rojo lleva la vía. Sí, el de la camioneta. Allá se ve el rótulo, sí. Mira donde dice alto. Sí, ahí está. Sí. La cámara la observa, gente certificada, los videos se dan al Ministerio Público, a la DPI, a la Dirección Nacional Vial de Transporte, a la ATIC y han sido efectivos. No, los mismos decretos, Raúl, establecen que el 911 podrá hacer uso de todos los videos privados, de todas las cámaras, ¿verdad?, privadas, a fin de resolver algunas situaciones que se den conflictivas. Pero ahondando un poquito el tema, ¿verdad?, porque todavía estoy en eso de la decisión que tomó la Presidenta de la República en relación a dilucidar esta situación de esta empresa muy dinámica, porque Dynamic Corporation, para hacer esos contratos, porque bajo los pasillos ahí en la Secretaría de Seguridad, algunos funcionarios establecen que son más de 100 millones de dólares, pues, que ese inventario, y no se la pude hacer la pregunta porque creo que el tiempo es oro, pero que ese inventario pasaba a la empresa que se le dio la concesión. Entonces, o sea, imagínense, más de 100 millones de dólares, lastimosamente no puede pronunciarse y no lo haría. Van a investigar si ese contrato es sobrevalorado, si ha sido leonino para el Estado, si hay movida o no hay movida. Puede ser que no haya movida, esperemos que no. Pero si hay movida, se está nombrando una comisión investigadora del contrato y también están enviando ¿cómo es? Arbitrariedad ahí en la Cámara de Comercio en Industrias de conciliación y arbitraje, correcto. Me dice aquí el abogado Sarani Viatoro: los retrasos del 911 en gran parte son por la Secretaría de la Presidencia, ya que las facultades por la ambigüedad de la ley del 911, la misma estaba al cargo del 911 y 23 instituciones integran al 911 por temas de coordinación de las diferentes emergencias. Pero las políticas internas de coordinación son del 911 y que las instituciones integrantes deben de acudir a la emergencia en cumplimiento de la ley. La ley del 911 necesita ser reformada. Exacto. Y dotar al 911 con la independencia necesaria para que pueda licitar tan siquiera los fondos de forma directa a ese fin. Sabemos que las actuales autoridades en 2 ocasiones solicitaron una auditoría general al Tribunal Superior de Cuentas, pero nada que llegaron. Bien, pero las actuales autoridades ya se van. Llegan 3 nuevos a tomar la intervención, un presidente y 2 comisionados más. Y además, en un año deben presentarle un informe, bueno, en 90 días. 90 días, sí. Y va a durar un año esta comisión. Correcto. Que puede ser prorrogable. Raúl, si la ley ya establece y los decretos legislativos también ya involucran el acompañamiento del Tribunal Superior de... Es que ahí es donde estoy todavía yo. No entiendo por qué esta institución no acompañó, o si acompañó, no se pronunció en su momento sobre este contrato. Y mire, yo siempre le he dicho, los diputados al Congreso Nacional, yo sé que ellos están investidos de ciertas facultades en los cuales ellos no pueden ser ni sancionados civil, administrativa ni penalmente, aunque lo habían quitado, pero en el decreto
ese pacto de impunidad del decreto 93-2021 les da de nuevo, no es una prerrogativa, sino que les blinda a ellos su actuación. Como es posible que en el decreto 73-2021 el Congreso o la comisión del Congreso que conoció este contrato, bueno, como conoció muchos los contratos de energía también, estas comisiones que no sabemos con qué facultades omnímodas administran la legislación hondureña, pero ¿por qué no advirtieron ellos? ¿Por qué el Tribunal Superior de Cuentas no advirtió una situación de estas que hoy nos tiene, en primer lugar, 1.8 millones de dólares mensuales? ¿Cuánto es lo que va arrastrando este sistema 911? El Estado de Honduras, porque al final el Estado de Honduras es el que responde. Es correcto. Y ¿por qué la empresa, si bien es cierto, buscaron un mecanismo negociador para llegar a un acuerdo y buscar una avenida de aproximación para dejar o continuar bajo otra línea contractual? Esa es la preocupación. ¿Por qué tantas falencias? Tenemos funcionarios que pasaron del Tribunal Superior de Cuentas, los tenemos en la Corte Suprema de Justicia y los tenemos en muchas instituciones. ¿Y por qué no han sabido ellos responsabilizarse de sus actos a través de cumplir el espíritu de la ley? No el espíritu del abogado Germán Licona, el espíritu de la ley que está concebido dentro de la Constitución y que es facultad de cada uno de ellos cumplirlo. Sí. Nos vamos. Comentarios finales, necesidades de la Cruz Roja con esto del 911. No, gracias. Bueno, por un tema de presupuesto no estamos en todos los 5 sistemas que tenemos a nivel de país. Ese es un tema que tenemos también que hablarlo en otro momento. Reconocemos, reitero, la labor que se hace, ¿no?, de las 23 instituciones del Sistema Nacional de Emergencias. Recordarle a la población y enfatizar en que nosotros estamos y somos la única institución privada sin fines de lucro que atiende y está exclusivamente para poder atender temas de, en este caso, atención prehospitalaria. Agradecer a todo el personal a nivel nacional que hace parte también de la respuesta de este sistema y, bueno, a nuestro equipo de voluntarios también de parte del ingeniero José Juan Castro. Gracias, don Carlos Colindres, de la gestión de riesgo de la Cruz Roja hondureña. Abogado Neri Ordóñez. Bueno, continúo reiterando que el 911, después de esta intervención que se realice, debe de tener prácticamente una hegemonía por parte de la Secretaría de Seguridad, sea que la agarre la policía o sea que la agarre, pero que sea parte de un ente policial y que tenga presencia en los 18 departamentos y en todos los municipios a nivel nacional, para que el 911 no solamente se quede en 5 o 9 o 11 ciudades importantes, sino que sea prácticamente en los 18 departamentos, para que pueda existir un buen trabajo tanto de vigilancia policial como prehospitalaria, tal como lo ha dicho el licenciado Carlos Colindres. Usted fue policía, es criminalista, es abogado ejerciendo. Dígame, para su criterio, ¿quién debe dirigir el 911? ¿Un policía o un civil? Un policía. Para mí, se lo digo ¿Activo como o experiencia. retirado? Como lo determine la presidencia, podría ser un activo, podría ser un retirado o en su caso que tenga los conocimientos, pero que debe de tener el conocimiento pleno de qué es lo que se está buscando, de qué es lo que se está haciendo. Entiendo que la preocupación contractual de muchos empleados del 911 se basa en eso, a que va a llegar la policía y me va a mandar. No, miren, se los digo como ciudadano, como civil, yo creo que los tiempos han cambiado y hemos visto muchos cambios en la policía. Démosle la oportunidad y si funciona bien, pero y si no, pues entonces pongamos a un político que lo maneje tal como sucedió en el 2021 y en base a un decreto, artículo 5, es verdad, donde se hace la reforma y ahí prácticamente se puso una empresa privada, se privatizó y no se tiene esa hegemonía. Tiene mucha, pero mucha prioridad de seguridad del Estado, la información que de ahí se capta, que de ahí sale y que de ahí se procesa. Abogado Licona. Sí, una excitativa, muy humilde, ¿verdad?, la Presidenta de la República,
Cuando ella, después de las elecciones, estuvimos en este mismo programa y le manifestamos que el cuerpo de funcionarios con que debe contar la administración pública en su periodo tenían que llenar 3 requisitos sine qua non. Primero, temerosos de Dios. Segundo, comprometidos con el Estado de Honduras. Y tercero, que cuente con la capacidad administrativa, financiera y el conocimiento necesario, porque recordemos que esta intervención va a evaluar el recurso humano. Y ahí hay buen recurso humano que hay que retenerlo, hay que capacitarlo, hay que mejorarle las condiciones económicas. Ya lo expresó la televidente, ¿verdad?, que trabaja en esa área, una mujer que dice que tiene su hijo. Hay personas así que cuidan su honorabilidad y cuidan su prestigio. Y eso, señora presidenta, es digno de valorar. Bendiciones y buen día. Dígame, para usted, ¿quién debe quedar al frente del 911? En el 911 debe quedar una persona que tenga el conocimiento ávido del sistema y de la complejidad de la seguridad nacional. Y puede ser un policía, ya sea activo o en retiro, o un oficial de las Fuerzas Armadas que tenga el conocimiento y que haya participado en el acompañamiento de las funciones policiales en nuestro país. ¿Cómo evalúa el 911 hasta hoy? ¿Lo han hecho bien o no? Sí, hay buenos resultados. No, es que ha habido mucha falencia, Raúl. No. Mire, los que hemos estado ahí presentes, eso lo podemos... O sea, aquí la ciudadanía nos está viendo, nos escucha, ¿va? Sí. Ha habido muchas... Mire, aquí han habido casos que no se han podido concretar porque las cámaras están apagadas y no es problema de la presidencia, no es problema de este gobierno, esto es algo que se heredó. ¿Por qué? Por haber suscrito contratos que amañados o para poder corresponder a X o Y político, y es ahí donde tenemos ese problema, Raúl. Yo creo que aprender de los errores es algo muy importante. Yo creo que a nuestra presidenta Xiomara Castro aquí lo que conlleva es que esta comisión se deje guiar por personas que conocen del 911 o que han conocido el 911 y que sean prácticamente sus asesores, y que el dictamen que de ahí se dé sea un dictamen que lleve a la resolución. Bueno, señora presidenta, nosotros recomendamos que el director que maneje este sistema nacional de emergencia sea un policía, sea un civil o sea un militar. No podemos desconocer que los resultados en temas torales, como lees las denuncias de violencia doméstica, sí, que prácticamente con la pandemia todo el mundo estuvo encerrado y el 911 permitió que las autoridades, que la misma Corte Suprema de Justicia habilitara los 298 juzgados de paz a nivel nacional. Y creo que ese esfuerzo ha sido porque la gente confió en el 911 y correcto, no tuvo limitaciones para hacer las llamadas. Bien, nos vamos en resumen. El informe que tenemos aquí en Canal 11, se va a nombrar una comisión de 3 personas, uno va a presidir, va a ser por un año, por eso pregunto si policía o no policía va a ser, pero uno de los 3 va a presidir por un año que puede ser renovable, y van a presentar un informe a la presidenta en 90 días, esta comisión interventora que va a asumir el 911. Van a contratar una auditoría internacional para ver si Dynamo Corporation presentó un precio justo, si no ha sido sobrevalorado ese contrato, si no ha sido lesivo para el Estado, si hubo movida o no hubo movida. Se va a contratar una auditoría internacional, se va a proceder de acuerdo a la ley, a la clasificación del personal que elabora y que va a laborar en el 911, y también se va a contar con una asesoría del Tribunal Superior de Cuentas. Nos vamos. Hay tembladera de mucha gente porque hay otra interventora de servicio civil. Van a auditar a los funcionarios de los últimos 13 años de 47 dependencias del Estado. Van a investigar a los funcionarios de los últimos 13 años de 47 dependencias del Estado. Ponete vivo, Fernando, buscando reacciones. Que estén bien, buenos días. Sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras.